llegó el momento de desvelaros el nombre de nuestra nueva bebé Ribbon hiperreal. Y ahora redoble de tambores porque va a llegar... ¿Cómo se llama nuestro bebé? A la de 3. 1, 2 y 3. Que por cierto, próximo vídeo, chica, Cumpleaños de Alicia. vamos a celebrar el cumpleaños de Alicia. Y es que si Isabela lleva con nosotros casi 14 años, Alicia ya lleva un añito. Hello, a ver que enfoque. Hola a todos. Mirad con quién estoy. Con mi pequeña Ribbon, la que hice yo. Bueno, todavía no he tenido tiempo de terminarla, pero como habéis visto en el título del vídeo de hoy, os revelamos el nombre de nuestra nueva bebé Ribbon de Leola. Bueno, hasta el momento la hemos estado llamando por el nombre de su kit, ¿vale? Que es el kit de Kelowna, de Baby Clone. Pero ya hemos decidido nombre para ella, así que muy atentos, porque antes, como estáis viendo, estoy aquí solita, pues deciros que las chicas están en el cole. Pero quería empezar a grabar este vídeo porque os tengo que dar un notición. Voy a dejar a Kelowna en su cunita y ahora os cuento ese notición. Bueno, ya tengo a Kelowna en su camita y ahora voy a bajar para abajo porque... mirad, lo que os tengo que contar es que os lo tengo que enseñar. Y es que hace unos días se ponían en contacto conmigo el equipo de la academia All Day Makeup Academy para ofrecerme la oportunidad de formarme con ellos. Deciros, por si no los conocéis, que es una academia que está con sede en Nueva York, o sea, que está en Nueva York. Está súper vinculada al tema del maquillaje de industria, a lo que es el cine, fotografía, modelo y demás. Como todos sabéis, yo estoy muy vinculada a lo que es el maquillaje, pero llevaba muchísimo tiempo sin poder dedicarme pues a seguir formándome. Deciros que ellos tienen las últimas técnicas en maquillaje, ¿vale? Que vais a aprender desde lo principal hasta lo más novedoso que hay. Que este tipo de formación, lo importante es que vosotros podéis adaptar esa formación al tiempo que tengáis, a los días que tengáis, incluso a donde estéis, ¿vale? No hay un tiempo límite para que tengáis que cumplir los objetivos. Yo ya he terminado mi primera lección y este fin de semana voy a presentar mi primer proyecto o mi primer trabajo de maquillaje. Luego ya con los tutores que tenemos online, cualquier duda que tengas, cualquier sugerencia, cualquier cosa que no se te haya quedado claro, que ya os digo que se queda súper claro, ellos a través de un vídeo os van a comentar diciendo, pues mira, esto es así o esto es así, con todo el gusto del mundo, en vídeos privados, ¿vale? Que no quiere decir que porque hagamos una consulta la van a subir ahí y vamos a quedar un poco ridicularizados, pues no. Y otra cosa muy buena que tiene es que no requiere ni un mínimo ni un máximo, ni de edad ni de conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que lo mismo da que sea para reciclarte como lo estoy haciendo yo, o que sea porque vas a empezar de cero, o porque te gusta el tema de maquillaje, ¿vale? Todas esas cosas son súper importantes. Otra cosa también, deciros que si se finaliza el curso 100% aprobado, os dan un certificado de Omaka, ¿vale? Que es, digamos, lo más de lo más en la academia de maquillaje de allí. ¿Qué más puedo decir? Bueno, deciros que su precio son $899, ¿vale? Pero no os asustéis, entre otras cosas, por lo siguiente. En la cajita de descripción vais a tener un vale de $100 de descuento y aparte, si entráis en su web, vais a tener la posibilidad de financiarlo, o sea, de pagarlo en mensualidades. Comentaros, no necesitáis comprar ningún tipo de kit de maquillaje ni nada, ¿vale? Simplemente utilizar los pinceles y demás productos que tengáis en casa. Es cierto que ellos hacen una recomendación. Y luego hay otra cosa que a mí me encanta, y es que tenemos una tarjeta cuando finalicemos el curso con hasta el 40% de descuento en grandes marcas de maquillaje. Deciros que en la cajita de descripción os voy a dejar toda la información de esto que os estoy diciendo. Y también, como no, en los comentarios, si están activados, ya sabéis que nosotros con todo el gusto del mundo os resolveremos todas las dudas que tengáis, ¿vale? Pues nada, os enseño un poquito la web y ya sí, voy a por las chicas y empezamos con nuestro vídeo de, así se llama, nuestra bebé Ribbon. Bueno, mira, es que tengo compañía, que tengo aquí a Iris. Esta es su página web, ¿vale? A la hora de entrar, a la hora del acceso, vais a pinchar en acceso
Mira quién tengo por aquí que no me deja grabar. Pues como os decía, aquí podéis entrar en todos los cursos y en mis cursos deciros que prácticamente la Academia Online Makeup Academy solamente eran cursos y en inglés, y ahora ya por fin podemos dar cursos en español. ¿Veis? Yo estoy haciendo este máster en maquillaje. Una vez que se abona el curso, vosotros vais a poder siempre disponer de todo el temario. Como habéis visto, yo ya he hecho el 100% de toda la teoría y ahora mismo solamente tengo que hacer lo que es la práctica para ya conseguir mi certificado. El acceso a los vídeos de maquillaje, a las tutorías y a la orientación es de por vida. O sea, dentro de 4 años, si yo vuelvo a tener cualquier duda de cualquiera de estos módulos, simplemente ponerme en contacto con ellos. También que las tutorías, como os decía, son individualizadas, ¿vale? Quiere decir que los tutores me van a atender a mí personalmente a través de unos vídeos, ¿vale? Deciros de estos profesionales que tienen sede en Nueva York, que participan directamente en la industria y trabajan en las escuelas que tienen físicamente con licencia en Nueva York. Yo he empezado por la teoría y ahora empezaré por la práctica. Aquí tenemos el primer maquillaje, ¿vale? Pues en un vídeo de 1 hora más o menos vais a ver el paso a paso. Y ahora yo pues tengo que imitarlo para que cuando termine mandarlo aquí a este enlace con la cara, el antes, el después, con la mirada al frente y luego con mirada hacia abajo. Y ya los profesionales que hay detrás, mi tutor y demás, me dirán las correcciones para poder seguir avanzando. Es una educación totalmente profesional, ¿vale? Y que la misión de Online Makeup Academy es nutrir a los artistas y mostrar a los estudiantes cómo pueden destacar como maquilladores y estilistas profesionales, utilizando su propia visión con educación profesional en la industria. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que aparte de que ellos nos enseñan de una manera, tampoco nos están diciendo que solo se puede hacer así. Nos ayudan a tener una seguridad en nosotros mismos para poder innovar y dejarnos crear y fusionar y demás, ¿vale? También, como os comentaba, los beneficios de la tarjeta Pro, que tienes un descuento de hasta el 40% de descuento en marcas como Makeup Forever, Anastasia Beverly Hills, Memro, Beauty Blender, New York, Inglot y muchísimos más. Pues eso, que es una guía personalizada individual con un tutor que incluye el acceso de por vida, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que siempre va a estar ahí para resolver nuestras dudas. Hasta incluso después de completarlo. Es la única escuela que ofrece comentarios de vídeos personalizados. Me vuelvo otra vez a salir de aquí y os enseño. Como veis, tienen pues os enseñan a hacer diferentes maquillajes con tonos diferentes de piel, de formas de cara, pues cómo higienizar los pinceles, cómo trabajar con el tema COVID para no que haya contaminación ni se hayan contagios. Vamos, y todo lo que necesitas para iniciar una carrera como maquillador profesional. Recibir apoyo posgrado durante el tiempo que lo necesite, y se incluye todas las actualizaciones futuras del curso y la tutoría de por vida. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, mi curso terminaba con el módulo 7, ¿vale? El módulo 7 era, a ver, ¿dónde está? El módulo 8, perdón, con el halo Eyes, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que después ha habido otros módulos de bonificación, como estáis viendo aquí, incluso módulos de peluquería. Os enseñan a hacer pequeños recogidos. También tienen efectos especiales y un montón de cosas que ya os digo, aparte de ser todo maquillaje, también vais a ver cositas de peluquería que os las quiero enseñar aquí. Por ejemplo, cómo hacer un peinado nupcial, ¿vale? Y aquí empezaremos con la clase del peinado nupcial. Hoy vamos a hacer un peinado, como veis, completamente en español. Que nos gusta mucho hacer. Es simple y elegante. Hemos preparado ¿Veis? el cabello. Bueno, pues no os voy a entretener más con este tema. Ya os digo, ahora en la cajita de descripción, desde ya vais a tener toda la información referente a nuestros amigos de Online Makeup Academy. Deciros que si tenéis cualquier sugerencia o duda o curiosidad, que yo estoy aquí para ayudaros en los comentarios, y que os podéis poner tranquilamente en contacto con ellos porque son unas bellísimas personas. Como veis, yo he decidido organizarme primero la teoría y después la práctica, pero porque ya tengo unos conocimientos en maquillaje, ¿vale? Si estáis empezando, yo
os recomiendo que disfrutéis, que vayáis pasito a pasito, que no hay ninguna prisa, que todas las dudas que tengáis se las comentéis porque os las van a resolver con todo el gusto del mundo. Allá sí que me voy a por las chicas y atención, que ahora os enseñamos el nombre de nuestra bebé Ribbon. ¿Os gustará? Yo espero que sí. Os voy a dar una pista. Empieza por K. Y no es Kelowna. A ver, en los comentarios, nombres que empiecen por K para chica. Bueno, ya estamos aquí. Hola chicas. Hello, hello. Bueno, pues ahora ya sí. Llegó el momento de desvelaros el nombre de nuestra nueva bebé Ribbon hiperreal. ¿Nos vamos para arriba, chicas? Sí. Pues nada, vamos para allá. Y es que a Lili ya se le han cortado un poquito los labios y ha ido a ponerse un poco de cacao. Mientras aprovechamos para enseñaros bien a Kelowna, que mira. Ay, gracias. Es que el pelo largo, ya sabéis que en la casa pelo largo tenemos mucho. Y si no, que se lo digan a Lilla, ¿eh? A Lilla. Bueno, estamos esperando a Lililla porque, como os decía, hoy os vamos a revelar el nombre de nuestra bebé hiperreal, nuestra bebé Ribbon hiperreal, que hasta el momento la hemos estado llamando como Kelowna. Kelowna. ¿Por qué? Porque era el nombre del kit de la creadora. Exacto, deciros que nuestra bebé Kelowna hasta el momento era el nombre provisional que tenía puesto y es una bebé hiperreal. Porque si os dais cuenta, está hecha de silicona. Si acabas de llegar ahora mismo al canal porque tenéis curiosidad de saber cómo se llamaba y demás, pues nada, deciros que os suscribáis, que activéis la campanita, porque vienen muchos más vídeos de Ribbon. A ver, ya tenemos por aquí a Lililla. Hello, Lililla. Oh, bueno, ellas están con su Ribbon también. Presentarlas por si acaban de llegar nuevas al canal. Luna. A Luna y Alicia. Ahí están. Bueno, pues nada, os vamos a revelar el nombre de esta bebé. Y es que mirad, tiene una carita. A ver, en el chat, en los comentarios, ¿vosotros qué nombre le pondríais? Ya sé que muchos nos habéis ayudado con los nombres porque nos habéis dejado en casi todos los vídeos ideas de nombre y demás. Daros una pista, ¿vale? Ya os lo daba al principio. El nombre empieza por K de kilo, ¿vale? Aquí tenemos diferencias de opiniones porque a Lililla no le gusta mucho y a Lilla Me encanta. y a Lilla le encanta y a mí me encanta también, ¿vale? Así que en los comentarios vamos a decir el nombre y vosotros vayáis diciendo si os gusta, si no os gusta, si tiene carita de otro nombre, si le pondríais el nombre que yo quiero, si le pondríais otro nombre. Porque, Lililla, ¿tú qué nombre quieres que se llame esta Ribbon? Kelowna. Ella quiere que se llame Kelowna. Ella quiere Es que le pega mucho por los ojos. Ella quiere que sea Kelowna porque siempre la hemos llamado Kelowna. ¿Por qué le vamos a cambiar ahora el nombre? Pero es que ese nombre ha sido siempre provisional. Deciros que no olvidéis suscribiros y activar la campanita si acabáis de llegar, ¿vale? Porque no queremos que os perdáis todos los vídeos que tenemos preparados ahora para Navidad. Y Ali, ¿a ti qué te parece ¿El qué? el nombre que le vamos a poner? Ay, me encanta. A ella le encanta. Bueno, pues os la enseño bien porque, como habéis visto, en el título pone hiperreal y es que es de silicona, ¿vale? Se llama Kelowna por el kit de su creadora, que fue Christina Job, que es Baby Clone, ¿vale? Como veis, es súper hiper real porque es que, mira, es que tiene hasta movimiento de la cabeza. Mira, ¿veis? Es que si la cogemos, parece que estamos cogiendo un bebé de verdad. Es verdad, y de aquí sobre todo, ¿verdad, Lililla? Deciros si estáis observando que el cuerpo es un poquito más grande. Es que, mira, la cabecita es un newborn, o sea, un recién nacido. Y el cuerpo es un poquito más grande. Os lo comentaba ya también en vídeos anteriores. Y es que resulta de que, claro, este fue mi primer curso de Ribbon de silicona. Y pues claro, había opciones de escoger diferentes kits con diferentes tamaños de cabecita. Yo me decidí por esta porque me tenía enamoradita desde hacía mucho tiempo. Y claro, en el kit lo que incluía eran los cuerpos estándar, ¿vale? O sea que el cuerpo puede ser de unos 52-55 centímetros y su cabecita pues corresponde pues a 50, un pelín menos, ¿vale? Bueno, ahora ya sí, Kelowna, suéltame el pelo. Y ahora redoble de tambores porque va a llegar... ¿Cómo se llama nuestro bebé? A la de 3. 1, 2 y 3. Keira.
Exacto. ¿Qué? ¿Os gusta Keira? ¿Os gusta el nombre de Keira para mi ribón? La verdad que a mí me encanta. Ya sabéis que a mí me gustan mucho los nombres raros. No me gustan los nombres muy comunes. Por eso Alilla y Lililla se llaman así. Entonces, como no podía ser de otra manera, para mi ribón, la que he fabricado yo, o sea, la que he hecho yo, tenían que tener también un nombre rarito. Aunque tenemos también a Isabela, pero ya venía con su nombre puesto. Ahora os lo vamos a enseñar. También tenemos a Luna, pero que el nombre se lo puso Lililla, y a Alicia, que se lo puso Alilla. Pero la verdad es que son nombres muy normalitos y yo quería un nombre muy original. Ahora ya sí, decidme por los comentarios, tanto del chat como del vídeo, ¿qué os parece el nombre de Keira? Lo voy a dejar escrito y nos va a ayudar, porque como habéis visto hay diferentes opiniones. Lililla no quiere, Lililla quiere Keirona, Alilla quiere Keira, a mí me encanta Keira. A Daddy dice que ya nos hemos acostumbrado a Keirona, que le dejemos Keirona. Así que tenemos un empate. ¿Qué le ponemos? ¿Keira, como está apareciendo por aquí? ¿O Keirona, como está apareciendo también ahora mismo? ¿Qué carita le veis vosotras? A ver si la enfoca bien. Keira. Keira. Chiquitilla ella. Yo de la cara de Kelowna. De Kelowna. A ver, Keira. toma Alilla, sujétala. Ahí, que voy a coger a Isabela. No, suelte a Alicia. ¿La cojo yo? Venga, así. Y ahora os voy a enseñar a Isabela. Venga, Lili, te juro. Es mi Keira. Ahí. Yo me la como. Y esta es Isabela. Esta fue mi primera ribón. Si no recuerdo mal, se compró, bueno, la compré en el 2007, os lo voy a decir 100% seguro, porque así sois muchos los que ya sois suscriptoras y seguidoras del canal por el tema de los ribón. Así que muchos me habéis preguntado que quién era el kit, que quién la hizo y un montón de cosas más. Así que voy a aprovechar y os lo digo. Deciros que es el kit Ariela, ¿vale? De Reba Sick. Esta es la documentación de la que la pintó, ¿vale? El certificado de nacimiento, su nombre es Isabela, el día 9 del 2 del 2008, ¿vale? Pesa 3 kilos 968 y mide 55 centímetros. Y la artista fue Cristina Heredia. Os lo dejo por aquí para que lo veáis. Como veis, nosotros siempre os vamos a pedir y a animar y a aconsejar que compréis ribón con certificado de autenticidad. Y aquí, ¿veis? Y la compré aquí el 20, a ver si la enfoca, el 20 del 7 del 2008. Es que creo que no lo enfoca bien, que hay mucha... Pues sí, mira, 20 del 7 del 2008. Lo comento porque, como siempre, los haters por ahí, que es que ahora, como se han puesto de moda los ribón, es cuando estamos haciendo nada más que contenido ribón. Bueno, deciros que es que los ribón para nosotros siempre nos han gustado. Además, tenemos vídeos hechos de las ribón siendo las chicas mucho más pequeñas. Lo que pasa es que nunca lo he visto apropiado para ellas porque era muy pequeña y no quería que me estropearan a Isabela. Además, Isabela ya habéis visto, del 2008. Son 14 años ya lo que va a cumplir. Entonces es de las primeras ediciones que había de ribón. 14 años y es tan pequeña. Y por eso nunca la he dejado jugar con ella ni hemos hecho contenido de ribón. Alilla para su comunión nos pidió que quería una ribón para como regalo de comunión. Y se lo regalamos en noviembre del año pasado. Es verdad. A Lili ya se lo trajeron los Reyes Magos. Entonces ya sí es verdad que los ribón han llegado a la familia para quedarse. Y es cierto que os está gustando muchísimo el contenido de los ribón y eso hace pues que nosotros nos motivemos en hacer mucho más contenido de ribón. Que por cierto, próximo vídeo, chicas, Cumpleaños de Alicia. vamos a celebrar el cumpleaños de Alicia. Y es que si Isabela lleva con nosotros casi 14 años, Alicia ya lleva un añito. Por eso os digo que los ribón han venido para quedarse. Y ahora, chicas, ¿queréis decirle algo? Ahora que tenemos aquí toda la familia de ribón, vamos a acostar a Isabela. Os la voy a enseñar de cerquita un poco para que la enfoquéis. Deciros que es de vinilo, ¿vale? Ya tiene cierto deterioro, porque quieras que no, en todos estos años pues ha sufrido un poquito el paso del tiempo. Pero bueno, es carita, brazos, desde aquí para abajo,
son de vinilo y las piernas igual, ¿vale? Como habéis visto es grandota porque pesa casi 4 kilos y mide 55 centímetros, ¿vale? Y es una pelirrojita preciosa. Como ¿Dónde la niña hemos- de pequeña. Como alilla de pequeña. Vamos a ponerle su chupetito y la vamos a acostar en su cunita. Y ahora ya nos vamos a despedir. Toma que... ¿A qué irá? Que va a decir el nombre que no nos gusta nada. Bueno, pues ahora ya sí que sí nos despedimos después de hacer nuestra miniatura. Os mandamos un besito muy grande. Que nos vemos en el próximo vídeo. Recordaros que ahora viene la Navidad y subiremos más vídeos durante la semana. Así que suscribiros, activad la campanita y en todos los chats os esperamos. A la 3, 1, 2 y 3. Bye bye, pandita. Nos vemos en el próximo vídeo. No olvidéis dar like, suscribiros, compartir. Y no olvidéis dar la campanita. Y ya sabéis, decidnos en los comentarios qué nombre le pondréis vosotros, que Luna o Keira, y si os gustó el nombre. ¿O cuál le pega? Adiós. Bye bye.